genital o genitourinario. Este sistema está formado por riñones, vías urinarias y conductos genitales. Su componente urinario es el componente común, ya sea en hombres y mujeres, y pues está formado por los riñones, los uréteres y la vejiga. Hay una relación urogenital, no solo en que los conductos genitales sean la última vía de secreción, sino también en que comparten un desarrollo filogenético y ontogénico. Bueno, en cuanto al riñón es el órgano principal de este sistema, es el órgano productor de orina. Su unidad estructural es la nefrona, que está conformada por el glomérulo principalmente, la cápsula de Bowman, entre otras partes. Y pues su función principal es el ultrafiltrado y la producción de la orina primaria. Bueno, en cuanto al riñón, sus funciones son el control de la homeostasis del agua y sales, vigilancia y regulación del equilibrio ácido-base, eliminación de productos finales del metabolismo de las proteínas, urinas y sustancias nitrogenadas, funciones en el metabolismo como síntesis de arginina, producción de hormonas y factores hísticos como la angiotensina 2, el calcitrol y la prostaglandina. También tiene una función en el control de la tensión arterial y también les llena hormonas como la aldosterona y la adrenalina. Entre los riñones derechos e izquierdo tenemos una serie de diferencias. Por ejemplo, el riñón derecho se encuentra entre 5 a 100 centímetros más abajo del riñón izquierdo. También entre arterias y venas, también tenemos diferencias como que la vena izquierda es más larga que la derecha y el contrario es en la arteria es más corta que en la izquierda. Bueno, también presenta un hilio renal que es la unión entre arteria, vena y linfático, o sea, es el paquete que entra al riñón. En cuanto a la irrigación del riñón, podemos destacar que en caso de un infarto renal moriría una región con límites específicos. Esto es debido a que no hay una anastomosis permanente o sea, no hay una anastomosis, una red de vascular nerviosa ni nada entre estos círculos arteriales. Estos círculos arteriales que podemos observar aquí. En cuanto a las vías urinarias, comprende los órganos que son la pelvis renal, los uréteres, la vejiga y la uretra. Bueno, la pelvis renal es la parte dilatada proximal del uréter en el riñón. Podemos ver que no solo es este conducto, o sea, esta dilatación de acá la pelvis renal, sino también son estas que son los cálices mayores y que cada uno va a tener de 2 a 3 cálices menores. Es decir, la orina ya producida hacia los uréteres para que estos finalmente los lleven hacia la vejiga y puedan ser excretados. El uréter es la continuación de la pelvis renal y desemboca en la vejiga urinaria. Su función pues, es conducir la orina desde la pelvis renal hacia la vejiga. La vejiga es un órgano hueco ovoide, recolector y almacenador de orina, el cual puede retener la eliminación de la orina incluso hasta 500 mililitros. Es parcialmente voluntaria. La uretra es un túbulo que conduce la orina hacia el exterior. En mujeres mide entre 3 a 4 centímetros de longitud, mientras en hombres de 20 a 25 centímetros. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del sistema reproductor masculino. El sistema reproductor masculino comprende dos porciones, una interna y una externa. Aquellos órganos internos van a estar relacionados principalmente con lo que es la secreción de diversas sustancias que van a ser componente esencial de la esperma masculina,
Como podemos ver en la imagen, dentro de los órganos internos encontramos la próstata, encontramos la vesícula seminal, encontramos también que la unión de la vesícula seminal con el conducto deferente, que lo hablaré más tarde, va a formar un conducto eyaculador. La próstata es clave porque es aquella que va a secretar esto, una parte de lo que es la esperma, y lo va a hacer en la uretra prostática, que es esta que podemos ver acá. La uretra prostática va a ser aquella porción de uretra que se va a encontrar entre la glándula, ¿sí? Entre la próstata. Y aquí podemos ver diversos orificios que pues van a dar paso a lo que es la esperma hacia la uretra. Aquí podemos ver en esta imagen la fusión de lo que es la vesícula seminal con el conducto deferente, formando el conducto eyaculador. Y podemos ver unas glándulas llamadas glándulas bulbouretrales o de Cooper, que se van a encargar de lubricar la uretra. En cuanto a las estructuras externas, destaca el pene como órgano de la copulación, además de los testículos. Y en esta imagen podemos ver una disección de lo que es el pene y los testículos. En el testículo cabe decir que está pues, envuelto en diversas capas como la túnica albuginea, entre otras, y podemos ver diversas estructuras que se van a encargar de producir estos espermatozoides y de permitir el paso de estos hacia la cavidad pélvica masculina para que sean agregadas estas sustancias que van a conformar lo que es el semen. En cuanto al pene, podemos decir que está compuesto por unos tejidos eréctiles, cuerpos cavernosos y esponjosos, y estos se van a llenar de sangre, permitiendo la erección. Ahora vamos a hablar acerca de lo que son los genitales femeninos externos. La vulva corresponde al conjunto de órganos genitales externos de la mujer, los cuales van a estar conformados por el monte del pubis, los labios mayores y menores, el clítoris y sus glándulas anexas. Bueno, hablando del monte del pubis, o monte de Venus, vamos a ver que es la región de piel y tejido subcutáneo cubierta por vello, que está por delante y encima de la sínfisis del pubis y en dirección inferior a la pared anterior del abdomen. Los labios mayores son dos pliegues cutáneos que están sobre un panículo adiposo y que se extienden desde el monte del pubis hasta el periné. La cara lateral de los labios mayores está pigmentada y cubierta por los pelos separada del muslo por el surco genitofemoral. La cara medial de los labios mayores está en contacto con la cara medial del labio mayor, opuesto claramente. Entre los labios mayores vamos a encontrar que está ubicada la hendidura vulvar. Es una comisura anterior. La comisura anterior es la que corresponde a la unión anterior de los dos labios mayores y la comisura posterior a su unión posterior, los labios menores, los cuales van a ser dos pliegues cutáneos que no van a tener tejido adiposo ni pelo y que van a contener glándulas sebáceas. Los dos labios menores están en dirección medial a los labios mayores y delimitan el vestíbulo de la vagina. La unión de los dos labios menores por delante y por encima del clítoris va a conformar lo que conocemos como el prepucio del clítoris. El frenillo del clítoris es un pequeño repliegue que presta inserción a los dos labios menores, por debajo del glande del clítoris. El vestíbulo de la vagina vemos que va a estar por dentro de los dos labios menores y en él desembocan la uretra, la vagina y las glándulas vestibulares mayores y menores. La fosa vestibular es una pequeña depresión que está entre la unión posterior de los labios mayores y el frenillo de los labios menores. Por detrás del orificio externo de la uretra vamos a encontrar el orificio vaginal, el cual va a ser por donde la vagina se abre hacia el exterior. El bulbo vestibular va a estar ubicado a nivel de lo que es la raíz de los labios mayores y está compuesto por tejido eréctil equivalente al cuerpo esponjoso del pene. La comisura del bulbo vestibular va a corresponder a los puentes venosos que pasan del bulbo vestibular derecho al izquierdo por delante
del clítoris, el cual, pues, el clítoris es el órgano eréctil de la mujer, es el equivalente a lo que es el pene en el hombre, y está ubicado en la vulva, en el extremo anterior de los nervios, de los labios menores, y está formado por la unión de dos cuerpos cavernosos homólogos, o de su mismo nombre, de lo que son los cuerpos cavernosos del hombre. Las prolongaciones que se extienden a partir del clítoris son los pilares del clítoris, y vemos que el cuerpo del clítoris está formado por la unión de los dos pilares del clítoris por debajo de la sínfisis púbica. El glande del clítoris corresponderá al extremo terminal del clítoris, y el cuerpo cavernoso del clítoris va a ser la porción del cuerpo cavernoso que está dentro del cuerpo del clítoris. Los cuerpos cavernosos del clítoris van a estar separados entre sí por un tabique incompleto de tejido conectivo. El clítoris va a estar envuelto por una vaina de tejido conectivo que conocemos o se llama fascia del clítoris. El glande del clítoris va a estar suspendido en lo que es la cara inferior de la sínfisis púbica mediante el ligamento suspensorio del clítoris. Dicho ligamento, el ligamento fundiforme del clítoris va a unir el clítoris con lo que es la fascia abdominal. Ahora, sobre las glándulas vestibulares mayores y menores, vemos que son glándulas anexas. Las vestibulares mayores se van a encontrar a ambos lados del extremo posterior del bulbo del vestíbulo. Van a tener un conducto excretor largo que termina en el vestíbulo de la vagina entre los labios menores y el orificio vaginal. Las glándulas vestibulares menores son glándulas mucosas solitarias que están próximas al orificio externo de la uretra. Voy a hablar ahora un poco acerca de lo que es su vascularización. La vulva va a recibir ramas de las arterias pudendas internas y externas, derechas e izquierdas. Su drenaje venoso también se va a realizar a través de sus venas homónimas, o de su mismo nombre. Y la linfa de la región posterior de la vulva drenará hacia los nodos linfáticos inguinales superficiales ipsolaterales. Y los nodos de lo que es la porción anterior de la vulva son tributarios de lo que son los nodos inguinales superficiales ipsolaterales o contralaterales. Algunos nodos de la región del clítoris van a drenar directamente la linfa hacia el nodo inguinal profundo, proximal, y de ahí a los nodos ilíacos. Bueno, sobre su inervación podemos decir que la vulva está inervada por el nervio pudendo, siendo este ramo del plexo sacro entre lo que es sus ramas de C2 a C4, que conducirá la información sensitiva a través del nervio dorsal del clítoris y de los nervios labiales posteriores, entre lo que son los labios mayores, y los nervios vasomotores acompañan a lo que son las arterias que irrigan las formaciones eréctiles. Hola, profe. Voy a hablarle del uréter. El uréter es un conducto fibromuscular que va desde la pelvis renal y desemboca en la superficie posterior de la vejiga. Este mide entre 27 y 30 milímetros. El uréter izquierdo va a ser más largo que el uréter derecho, porque el riñón izquierdo va a estar más arriba. Dentro del diámetro de la luz del uréter, durante el trayecto va a haber una uniformidad, ya que presenta 3 estrecheces y 2 dilataciones hacia el descenso de la vejiga. Como podemos observar, estrechez piel uretral, la dilatación del hueso lumbar, la estrechez ilíaca, como es la dilatación del hueso pelviano, y la estrechez ureterovesicular, que va a ser cuando el uréter ya llegue a la vejiga. En la parte vamos a encontrar trayectos y relaciones también. Estará abdominal, pélvica, intramular. Entonces, en la parte abdominal es que el uréter es la continuación de la pelvis renal y va a descansar sobre el SWAT mayor, y por aquí también va a cruzar un nervio que sería el nervio gónico femoral, que cruza de la parte medial hacia lateral por detrás del uréter. El uréter derecho, en la parte de adelante va a estar cubierto por la segunda porción del duodeno y va a estar separado por la fascis tracis, también al mismo tiempo. En la parte de abajo va a estar cubierto por el peritoneo parietal posterior y la fascia cual esencial del colon ascendente, como podemos ver aquí. Esa sería la fascia del colon ascendente. Y por aquí van a pasar, ¿qué es? Los vasos ováricos. Vamos con el izquierdo. El izquierdo en su cara anterior va a estar recubierto también por el peritoneo
parietal posterior y en la parte de abajo va a estar en la parte de la fascia coalescencial del colon descendente y también van a pasar los vasos ováricos. Vamos con la parte que es con la parte medial. Medial. Aquí, el derecho va a tener una relación con la vena cava inferior y el izquierdo va a tener con la arteria aorta, con la aorta abdominal. Y ambas van a tener una relación con la cadena simpática. Pélvica. La parte del pélvica, el uréter derecho está por delante y va a descender anterior a la arteria hipogástrica y el izquierdo por detrás. Antes de llegar a la vejiga, el uréter es cruzado por el conducto deferente, como está aquí. Entonces, entre el uréter y la arteria ilíaca interna forman la fosa ovárica. Entonces el uréter se introduce en el ligamento ancho y una independencia del peritoneo va a ser que une las paredes de la pelvis con el útero. También tengamos en cuenta que como es el uréter, va a ser cruzado por la arteria uterina. Es muy importante. La intramular. La parte intramular. Las uterinas terminan en la cara posterior de la vejiga. En esta travesía el uréter va a tener una dilatación que se va a llamar meato uteral. Que sería la parte superior de esta abertura es una desembocadura que hace un pliegue mucoso, el cual se compromete al contenido vesical cuando la vejiga se llena. Entonces lo que va a hacer es que va a actuar como una válvula y se va a oponer al reflujo de la orina. Con los vasos y nervios. Entonces, en la irrigación del uréter provienen las arterias ureterales, que va a ser las ureterales superiores, mediales y inferiores. También reciben irrigación accesoria que proviene de la arteria uterina. Y mientras que las venas van a tener el mismo trayecto que las arterias. Entonces, las venas van a poder drenar se van a poder drenar de manera a las venas renales, a las venas ováricas y a las venas ilíacas internas. Y en la parte de los nervios, va a ser que los nervios provienen del plexo renal y de los plexos hipogástricos. Y también tenemos que tener en cuenta que todos los elementos vasculos nerviosos viajan por la adventicia del uréter. También hablaremos de los órganos reproductores femeninos internos. ¿Qué serían? El útero, la vagina, las trompas de falopio y el ovario. La vagina es un túbulo membranoso que se extiende desde el vestíbulo vaginal hasta el cuello del útero. Se sitúa tras la uretra y la vejiga, delante del recto y lateralmente por los músculos elevadores del ano. Una de las funciones es la vía de parto. Otra sería el conducto excretor de los flujos menstruales. El útero. El útero está situado en la cavidad pélvica entre la vejiga y el recto, superior a la vagina e inferior a la asa intestinal y el colon sigmoideo. También tenemos que tener en cuenta que está relacionado con los fondos de saco, como decir, en la parte anterior está con el fondo de saco vesicouterino y en la parte posterior está con el fondo de saco rectouterino. Aquí es donde se desarrolla el feto y el embrión. También el útero tiene un fondo, un cuerpo, un istmo y un cuello. También tiene unos orificios cervicales que sería un externo y un interno, que son los que van a comunicar la vagina con la unión uterina. Las trompas de falopio. Entonces,
conducen al óvulo y le proporcionan un lugar para la fertilización. En esta parte contiene una porción uterina que está en la pared muscular del útero. Tiene un istmo, que sería la pared externa de la trompa lateral. Tiene una ampolla que sería la más amplia. Y tenía un infundíbulo, que sería una extremidad que posee fibras externas del tubo esterina y un orificio externo que comunica con la cavidad peritoneal. Esta parte. El ovario. Entonces, son gónadas femeninas, también son glándulas endocrinas que producen hormonas reproductoras. Estos ovarios tienen un borde mesovárico y uno libre. También tienen una cara media y una lateral. Y por último, tienen un extremo uterínico y uno tuvárico.